Impresiones de lo que esto implica para el mundo árabe en términos políticos. No sé quién quiera iniciar para compartir con nosotros al inicio esta perspectiva. Bueno, podríamos decir algunas cosas. Bueno, el mundo árabe... sobre todo que en el mundo árabe esta situación... ¿Va a empezar? Va a ser muy importante para la democracia y la libertad. Fui el último embajador del presidente Caldera y el primero del presidente Chávez en Libia. Tuve la oportunidad de conocer a Gaddafi, sus extravagancias, su actitud dictatorial, el narcisismo terrible que tenía, un hombre que hizo al país a su imagen con el libro verde, que no quería tener Congreso ni Corte Suprema de Justicia, porque decía que él representaba al pueblo, no aceptaba ser ni el presidente ni el primer ministro, y en esa situación estuvo 42 años al pueblo de Libia. Lo que hemos visto es simplemente la expresión de la alegría, del entusiasmo del pueblo libio, y claro, siempre la esperanza de que esto vaya por la democracia. La semana pasada yo estuve en París, por cierto, me dieron la bandera, los libios, la nueva bandera, porque Gaddafi cambió el nombre del país, lo llamó la Yamahiriya Libia, que es la República Popular y Socialista, cambió todos los símbolos patrios y por supuesto impuso el partido único. Ahora empieza una etapa difícil. A mí me tocó acompañar a Colombia, a la gente del Comité Nacional de Transición. Nos recibió el presidente de Colombia, Santos, porque Colombia fue el primer país en reconocer a esta revolución libia. Y por supuesto ahora solo el presidente Chávez es quien tiene esa actitud con Gaddafi. La única embajada con la bandera libia, como veíamos antes, es la de Caracas, mientras que las grandes embajadas libias en América Latina ya están en poder de los revolucionarios con la bandera tricolor, que fue el símbolo de la nueva Libia. Gracias, señor Pineda, por su comentario. Alfredo Jalife, te escuchamos. Adelante, por favor. Bueno, en el mundo árabe yo discrepo mucho de la visión que tiene el embajador. El mundo árabe no se mueve así. Él tiene otra percepción de las cosas. La Unión Africana era más pro Gaddafi. Ahora, a nivel del mundo árabe, lo que hemos visto han sido 3 derrocamientos de 3 mandatarios. Ben Ali de Túnez, que se fue a refugiar y que vive confortablemente en la península arábiga. Luego tenemos el caso de Mubarak, pues que está siendo juzgado, pero todavía no tiene sentencia. Ha sido humillado, pero no ha sido asesinado. Y el caso de Gaddafi, con el que el mundo árabe sí tenía problemas, eso hay que decirlo. Sí, sí. Pero tampoco les gusta mucho este tipo de muerte que sufrió, porque aquí se habría que elucidar si fue la OTAN quien lo mató, lo cual tendría una reacción diferente en el mundo árabe, o si fue un asunto interno entre libios. Si en el primer caso, si la OTAN fue quien lo mató, van a ser de Gaddafi un mártir. Es decir, porque muere combatiendo, esa es la narrativa de la región, aunque no esté uno de acuerdo con sus políticas, es una persona que combatió hasta el final por sus ideas, gusten o disgusten, y esto sí le gusta, este martirologio sí pesa mucho en el mundo árabe. En el caso segundo, en el segundo escenario, si fue una cosa interna que también habría que elucidar, recordemos que están dando mucho el ejemplo de Saddam Hussein en un agujero que lo atrapan, pero eso no concluye con la resistencia. Aquí yo creo que mucho va a determinar cuál es el destino de los hijos de Gaddafi. Se está manejando en esta guerra en la que ha brillado la desinformación, eso también hay que decirlo, se ha manejado que ya está muerto Mu'tasim, allá en la ciudad de Sirte. Otros dicen que está vivo, hay mucha contradicción. Otros, su sucesor, que iba a ser Saif el-Islam, no se sabe si está muerto o si está vivo. Mucho va a depender quién sea el sucesor. Ahora, ahí esto no queda, es decir, no olvidemos que Libia es un país de tribus, donde hay un equilibrio entre bipolar, entre Benghazi y Trípoli, y mucho dependerá de la cohesión
y de la conformación del gobierno futuro y sobre todo del reparto del botín petrolero. Pero yo quiero agregar algo importante. En estos momentos sí hay una gran disensión dentro del gobierno de transición, que nosotros le deseamos que consiga la unidad, pero no la veo que sea tan sencilla. Por un lado tenemos la división étnica entre bereberes y árabes, y por otro lado tenemos que hoy el Consejo Militar de Trípoli está en manos de yihadistas que combatieron en Irak y Afganistán y que quieren instalar la ley de la Sharia, sobre todo crear un califato en Libia, mientras que por otra parte tenemos a los llamados moderados islámicos de Benghazi. No es una tarea sencilla. Gracias, Alfredo. Señor ex embajador Julio César Pineda, quiero preguntarle algo, porque si bien ese es en el mundo árabe, ¿por qué Latinoamérica deberá, si no preocuparse, poner mucha atención en lo que está ocurriendo? En el caso particular de Venezuela, creo que hay muchos motivos a nivel económico de que Muammar Gaddafi ya no esté. Pero lejos de Venezuela o cerca de Venezuela, hay otros países latinoamericanos que deben de poner atención en esto que mencionaba Alfredo sobre la repartición, por ejemplo, del botín petrolero, o realmente Latinoamérica pues no tendrá mayor preocupación que ver lo que ocurre y verlo pasar. Sí, cuando acompañamos a la delegación de Libia del Consejo Nacional de Transición a Bogotá y a otros países de América Latina, querían que América Latina se interese en Libia y en el mundo árabe. En mi época solamente había la Embajada de Venezuela, la Embajada de Brasil, la Embajada de Argentina y la de México. Ahora seguramente habrá más posibilidad de diálogo, porque Libia es un país muy importante, tiene tanto petróleo como Venezuela y solo la tercera parte de la población de Venezuela. Lo que pasa es que Gaddafi y su familia aprovecharon esa riqueza para ellos. Se habla de unas cuentas personales de Gaddafi de más de $33.000 millones. Y América Latina puede encontrar vínculos económicos. Yo creo, soy un poco más optimista. A mí me parece que la nueva generación de libios, formados mucho en Europa, en los Estados Unidos, vienen con un criterio claro de la democracia. Yo tengo aquí, por ejemplo, el texto que no se conoce, pero acaba de salir, de la nueva Constitución libia. Esto deja de lado al Libro Verde, y si la estudiamos, es una constitución absolutamente moderna, con repartición de poderes, con independencia, con derechos humanos, con alternabilidad en el poder, claro, con la variable muy propia del mundo musulmán, donde el ejemplo sigue siendo Turquía para una democracia en la región. Ahora, yo creo que tanto Brasil como Argentina, como México, donde hay embajadas libias, que por cierto desde hace tiempo están ya en manos de los rebeldes. Decíamos que la única embajada con Gaddafi es la de Caracas, y el único presidente que ha sido tan espontáneo con Gaddafi es Venezuela. Por supuesto que tienen interés en Libia. Ahora, el mercado petrolero va a subir, porque el petróleo libio es muy liviano, es un petróleo deseado por mucha gente, y ahora con el petróleo libio de 1.600.000 barriles, más la producción de Irak que empieza a contribuir también en el mercado internacional, eso va a llevar a baja de precios. Además que la crisis económica y financiera mundial ha hecho que la demanda sea menor. Seguramente vienen precios mejores a pesar de la situación de conflicto que había y lo que pueda pasar. Conociendo 3 años en Libia y a muchos de sus dirigentes, estimamos que la variable fundamentalista de los hermanos musulmanes no es tan importante. Hemos visto que estas manifestaciones, a diferencia de Irán, nunca han atacado ninguna embajada occidental, no ha habido un discurso violento, sino por la democracia y con los medios alternativos tan importantes como Internet o Facebook o Twitter. Es decir, hay una nueva generación. En Túnez lo estamos viendo, hay elecciones en octubre, vi las reformas de la Constitución precisamente en Egipto, y va por un buen camino. Ahora, será largo naturalmente, porque no tenían experiencia democrática, son 400 años de imperio otomano, luego reparto entre franceses, ingleses, y después la bipolaridad entre rusos y norteamericanos. Ellos quieren ahora dirigir su destino. Ahora, Libia es muy difícil porque es el país más primitivo. Gaddafi, si uno vive en el Trípoli y conoce Libia, es muy pobre, a pesar de la gran riqueza, y no había una clase política, así que va a ser difícil. Y en eso coincido con el otro conferencista nuestro, de que falta una clase política madura, y vendrán seguramente conflictos, pero por lo menos se quitaron a Gaddafi, que era
un absurdo dentro del Medio Oriente. El punto de coincidencia, efectivamente, pues el tema de la clase política y la madurez o solidez que pueda llegar a tener, y el tiempo que va a tardar, que obviamente esto es un proceso y un proceso largo. Por lo pronto me encantaría continuar con ambos porque es un tema sumamente interesante y debe de ser atendido, y así lo haremos a lo largo de los días. Les doy las gracias a Alfredo Jalife, allá en la Ciudad de México, y al ex embajador Julio César Pineda en Venezuela. Muchas gracias a ambos. Un saludo. Gracias. Encantado, Fernando. Gracias. Gracias, Fernando. Gracias. Hasta un próximo encuentro. Gracias, muy amables. Y precisamente para que tenga usted una idea, vamos a ver las gráficas rápidamente, lo que implica el petróleo. Antes de la revolución, el país producía diariamente más de